¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a empezar hoy nuestra agenda abierta hablando de un evento que se da en esta región caribeña y latinoamericana desde ayer. Ayer fue el momento en el cual ustedes inclusive a esta hora vieron nuestra señal en vivo con todo lo que ocurría en CARICOM. Barbados es el país que recibe este encuentro CARICOM. Han sesionado ayer los mandatarios de nuestros países con una agenda que apela a la unión de la región. Y hoy estamos ya cerrando ese evento, preguntándoles si la fortaleza justamente de CARICOM es la resistencia que hace al intento de Estados Unidos por dividir nuestra región. Allí tienen la posibilidad de seguir participando. Ayer hemos tenido una buena recepción, abordando los hechos, analizándolos, así que hoy hacemos el cierre de ese encuentro. También hoy en Suelo Argentino, ya hasta ahora, van a ver un debate fuerte en redes sociales. Hoy se está haciendo un pañuelazo federal por el aborto legal. Preguntamos si hace historia el pueblo argentino al debatir un tema que aún no se abre al análisis en el resto de Latinoamérica. Así las cosas, vamos a empezar entonces abordando estos temas y sumando otros, porque la noticia se va generando y allí nuestra cámara está presente. Tenemos en Twitter y en Instagram cuentas abiertas. Usted puede sumarse, debatir, hacer valer también su opinión. Así comenzamos. Este miércoles, la cumbre interseccional de la CARICOM cierra su ciclo de debates con la participación de jefes de gobierno. En ese marco, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, llamó a los países de la región a fortalecer la unidad para hacer frente a los nuevos desafíos este 2020. La cumbre previamente estableció acuerdos medulares para cooperar y atender las amenazas para la región del COVID-19 o coronavirus, así como la mejora de las relaciones con África y el Mercado Unido. Durante los debates, los líderes destacaron que solo la unidad, los países del Caribe, pueden enfrentar los retos y avanzar en la consecución de las causas regionales. Para la jornada que culmina este miércoles, se prevé que la plenaria lea una resolución final con una ley marco que garantice el fortalecimiento de las aristas sociales, políticas y económicas. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a esta ronda de conversaciones y cómo la cumbre busca establecer alianzas ante las amenazas de Estados Unidos por preservar el control regional. Jamaica Glennie dice: Mottley advierte contra el nacionalismo mientras Holness se salta a la reunión de CARICOM. La presidenta actual del bloque, Mia Mottley, que es la máxima autoridad de Barbados, advirtió contra las fuerzas externas que buscan dividir la región en una era que llamó de nacionalismo. Criticó también al primer ministro jamaiquino Holness por no asistir a esta conferencia y recuerden que tampoco asistió Justin Trudeau de Canadá. Trudeau tiene un tema ya transversal en la situación política del país y son unas manifestaciones justamente de los trabajadores de ferrocarriles. El transporte en verdad está en pie de lucha en Canadá y está en la lucha que hace que le ha impedido asistir a este evento. A su vez, el mandatario jamaiquino dijo que tenía cuestiones nacionales apremiantes que atender. Y lo que le respondieron desde CARICOM es que no dejan claro si puede estar relacionada con la reciente visita del secretario de un funcionario de Estados Unidos como Mike Pompeo a la región, así le han hablado ayer claramente desde este sitio, o qué es lo apremiante que tiene que atender. Prensa Latina dice: CARICOM defiende agenda de integración regional. Segunda fecha, hablaban de esta agenda, ya les vamos a comentar también aquí en Información Gráfica de qué se tratan estos esfuerzos. Sigo avanzando con otros eventos para dejar las palabras y no hacer lo mismo que hacen los funcionarios, para lograr traspasar el estrado y que aparezcan las acciones. República Dominicana está diciendo: países CARICOM se reúnen y tratan temas de unidad y salud pública. Cuando hablan de salud pública se refieren a los esfuerzos que han dicho estos mandatarios van a hacer juntos, evitando la entrada del coronavirus con tanta repercusión y tanta afectación negativa que estamos viendo en todo el mundo. También la primera ministra de Barbados, Mottley, aquí está siendo destacada, Mottley, hablaba de la importancia de las instituciones regionales para hacer todo lo posible para salvaguardar salud y seguridad en nuestra región. Vamos de una entonces a Caribbean Broadcasting, nueva tasa fija de itinerancia CARICOM, única que viene. Ya ven, con esa traducción se hace difícil entender qué hablaban,
pero es una tasa arancelaria que ya vamos a ver a la hora del traslado de personas cómo va a influir esto. También este evento buscaba roaming sin costo, buscaban distintos espacios de comercialización que ya vamos a ver también si se va a dar. Así las cosas, cambio, dejo este portal. Voy a reseñar esta declaración. Irwin Laroque, jornada de ayer, secretario general CARICOM. Debemos superar los obstáculos que enfrentamos en un entorno internacional cada vez más hostil, ha dicho él, que exige más que nunca que nos unamos para asegurar y promover nuestros intereses como comunidad. Además, hablábamos de acuerdos, vamos a ver. Hay una implementación que busca articular estrategias de seguridad, no solo de seguridad como tal, sino también, por ejemplo, de seguridad ante los cambios climáticos. Buscan incrementar salud, ya hemos dicho, ante la entrada del coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Buscan articular estrategias justamente para que a todos nos vaya mejor viviendo donde vivimos. Diseñan mecanismos para crecimiento económico y para desarrollo social. Buscan oportunidades en un entorno donde la ralentización económica en lo global aparece, no se quieren quedar también atrás con sus signos de crecimiento. Por eso hablan de unirse al ALBA, seguir con Petrocaribe como bandera de lucha, y también han hablado de darle apoyo humanitario a Haití, a la vez que han hecho llegar su apoyo al pueblo de Venezuela ante las sanciones hostiles que aplica el gobierno de Estados Unidos, porque está sentado en la silla presidencial un gobierno chavista. Así de claro, entonces, entre todas estas informaciones, estamos hablando de cuando proyectan unión, integración, de profundizar esta línea de trabajo que ya traía CARICOM. Vamos a darle la bienvenida a Iroel Sánchez, analista político, está en Cuba. Vamos a hablar también de la importancia justamente del evento y lo vamos a situar esta vez desde Cuba por lo que implica justamente la lucha soberana de este país. Iroel, bienvenido. Un saludo para ustedes de La Habana. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Hablemos desde tu isla, que ha sido recalcada como un ejemplo de resistencia, como un ejemplo de resiliencia y también en un momento de lucha contra la ausencia de salud por esta epidemia, o no quiero llamarle epidemia porque es incorrecto, por este brote de coronavirus. También ha sido citada ayer Cuba en la agenda de trabajo que se daba en Barbados. Sí, asimismo, Cuba tiene una amplia colaboración con CARICOM histórica. Es muy alta la contribución de Cuba en la formación de los recursos humanos de la región. Es muy alta también la incidencia de Cuba en los servicios de salud, en la presencia de colaboradores cubanos de la salud, en la respuesta a desastres naturales como el reciente huracán que azotó a Antigua y Barbuda o el histórico terremoto en Haití. La respuesta inmediata de Cuba, solidaria y de un enorme impacto para poder solucionar con rapidez los primeros resultados, los primeros efectos arrasadores de estos fenómenos. Y por supuesto, cuando se habla de respuestas a amenazas globales como el coronavirus, o se habla, como se está hablando también en esta cumbre, de intensificar las relaciones con África, donde Cuba también tiene una importantísima presencia y una colaboración histórica y una contribución importante al fin del colonialismo y a la soberanía de esas naciones, pues Cuba es sin duda un importante referente. ¿Cómo interpretaste esta cita que hizo Mia Mottley acerca de la ausencia de Jamaica y su máxima autoridad? ¿Cómo interpretaste esta cita que hizo Mia Mottley acerca de la ausencia de Jamaica y su máxima autoridad? Es una realidad que Estados Unidos ha estado trabajando por quebrar todos los procesos de integración no solo en el Caribe, sino en América Latina también.
y como se asocia, hubo recientemente una visita a un alto funcionario norteamericano a ese país. Ojalá que no sea el fruto de presiones estadounidenses hacia un país como Jamaica, que es lo más importante de la región, que tiene también una importante colaboración con Cuba, una importante relación, pero sin duda la estrategia divisiva en el Caribe forma parte de las acciones de Estados Unidos en su agresión contra Cuba y contra Venezuela, porque es parte de su entorno natural, y también tanto Cuba como Venezuela han tenido siempre una relación excelente con los países. Por hablar solo de dos acciones que tú mencionabas, el ALBA, Petrocaribe, han sido espacios que han favorecido mucho esa relación y en que han tenido un resultado muy favorable, sobre todo para los países más pequeños que no tienen recursos energéticos o que no tienen suficiente formación de especialistas en distintas áreas técnicas de la salud, etcétera. O sea que si fuera así como se ha insinuado, yo creo que no hay que ser muy imaginativo para darle la razón, ¿no? Cuando hablamos ahora de los enormes retos que se vienen ya de cara a este 2020 y sumando acción, ¿cuáles pondrías como primordiales, Iroel? Yo creo que lo primero sería sobrevivir a esta estrategia divisiva de los Estados Unidos, a su puesta de nuevo en vigencia de la doctrina Monroe, y también, bueno, por supuesto, el crecimiento enorme del impacto del cambio climático en la región. Son países pequeños que un fenómeno natural de la magnitud de los que se están presentando puede ser arrasador para estos pequeños estados insulares, que tienen, por supuesto, una postura concertada en el arena internacional de respuesta a un fenómeno como este, que ellos no han ocasionado, sino que son sus víctimas. Y, por cierto, uno de los que más ha contribuido a generar el cambio climático es precisamente Estados Unidos, y también frente a los fenómenos de retroceso económico global, de disminución de los ritmos de crecimiento, disminución del comercio internacional. Estas pequeñas islas que han logrado, algunas de ellas, tener un crecimiento sostenido, pues por supuesto tienen que también fortalecer su integración y sus estrategias comunes, ¿no? Cuando hablamos ahora ya de esta visita de Pompeo que se viene labrando, se viene cocinando, sería el verbo ideal para esta región, ¿a qué debemos estar atentos, Iroel? A lo mismo que ha sucedido en América Latina, a desestabilizar países, lo vimos el intento en Dominica recientemente, a tratar de dañar las relaciones, a presionar para que se retire la colaboración médica cubana, como se ha hecho en otros países del continente, a promover el ingreso de ellos en el hoy decadente ya Grupo de Lima. Lo han logrado también con algunos en general, en integrarlos en la estrategia contra Cuba y Venezuela. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Allí el abrazo extensivo a todo el pueblo cubano. Iroel, nuestro invitado, Iroel Sánchez, se encuentra en La Habana. Voy a leer rapidito respuestas ya a nuestro interrogante en Twitter. La fortaleza de CARICOM radica en su resistencia al intento de Estados Unidos de dividir el Caribe. Sí, dice 81,3%, no 7,5%, no sé 11,3%. Me preparo a ir a la pausa. Vamos a tener en cuenta que hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, así que vamos a ese punto y a reseñar que también es importante esta fecha. En el deporte lo que nos importa son los éxitos en el campo, la deportividad, el equipo. No nos importa a quién queramos o no. Creus que existeix l'homofòbia en l'esport? I en el futbol? Tu pots canviar-ho. Marca-li un gol a l'homofòbia. A l'esport hi juga tothom.
es responsabilidad de todas y todos nosotros. Fer del futbol una pràctica igualitària. Sense discriminacions de cap tipus. El futbol hi juga tothom. Jugadors, jugadores, famílies, cos tècnic i públic en general. Us convidem a rebutjar qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere. Vine diumenge 18 a les 12 a la Nova Creu Alta. A l'acte central abans del partit. Entre el Centre Esport Sabadell i la Penya Deportiva. I participa en el Dia Internacional contra l'Homofòbia al futbol. Participa, Sabadell compromesa. Fes-li un gol a l'homofòbia i participa el dia 18. T'esperem. L'homofòbia ni al futbol ni enlloc. Sabadell compromesa amb els drets de les persones LGTBI. Movimientos feministas de Argentina realizarán un pañuelazo nacional a favor del proyecto de ley de la campaña Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La jornada se realizará de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo, por lo que colectivos feministas exigirán que se discuta y apruebe el proyecto de ley de la campaña presentada el pasado 28 de mayo del 2019, asegurando que el proyecto fue consensuado por más de 700 organizaciones de todo el país. Además, exigen la separación de la Iglesia del Estado, al señalar que este ente promueve voluntades celestes con el fin de interrumpir el proyecto de ley. Actualmente el país se rige por una ley del año 1921 que tipifica el aborto como delito, excepto en casos de violación y de riesgo para la madre. El actual presidente Alberto Fernández ha respaldado la ley que propone la despenalización de la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 o 14 semanas de gestación. También exhortó a todos los hospitales públicos a hacer el procedimiento de manera segura y gratuita para evitar la muerte de cientos de mujeres que practican la interrupción de manera clandestina. Hoy en Agenda Abierta profundizaremos en el proyecto que, de llegar a aprobarse, haría historia en Argentina tras cerca de 20 años de activismo feminista. Veamos cómo desde España el movimiento Feminismo Madrid a través de Twitter también se une a esta causa que se inicia con un gran debate hoy nuevamente en Argentina. Voy a ver el tuit, quedan pocas horas para que todas llenemos las calles en apoyo a las compañeras de Campa Aborto Legal, este año Aborto Legal 2020, hoy en Madrid, frente a la Embajada de Argentina, nos sumamos al pañuelazo internacional, es lo que dice. Desde Puerto Rico también abre un espacio en la región, este pañuelazo que se da en Argentina. Allí la información, voy a ver el tuit. La organización Aborto Libre señala, hoy nos estaremos solidarizando con nuestros compas en Argentina que por tercer año estarán exigiendo al Congreso aborto legal. Pañuelazo virtual, hoy todo el día, sube foto con tu pañuelo. Será ley, seguimos haciendo historia. Sigo mostrando Voz del Interior, este es un medio de comunicación de la provincia de Córdoba, segunda ciudad por su importancia luego de Buenos Aires. 19F en Córdoba, frente al Museo de Antropología, si hablamos de ciudad capital, pero también Capilla del Monte, Río Ceballos, San Francisco, San Marcos, Sierra, Cruz del Eje, Punilla, Cosquín, Villa Carlos Paz, que en este momento está en plena ebullición porque estamos en verano y allí se da una temporada vacacional muy importante. Bueno, así también en Córdoba van a estar marchando. Pañuelazo verde, dice uno de los medios de comunicación hegemónicos de la derecha por naturaleza, como lo es Telefe. Hay un nuevo reclamo, dicen aquí, ese es el término que usan, por el aborto legal frente al Congreso. Día de acción global, 3 características: aborto legal, seguro y gratuito. Ya con nuestra invitada vamos a ir a ver de qué se trata y por qué es importante justamente estas 3 condiciones. También se ha gestado la autoría de este hit, que ya es un hit en Latinoamérica, como es la canción o el emblema, el contenido que encierra Un violador en tu camino, porque también en algunos lugares lo usan como prosa, sin ponerle música y sin bailarlo como tal. Allí entonces me quedo, esa información, hasta ahí lo que apuntábamos. ¿Qué establece la ley? Sujeto de toda ley es toda mujer, gestante, claro, sin distinción de nacionalidad, origen y ciudadanía. Derecho a interrumpir embarazo hasta la semana 14 en ese proceso gestante. Se pide la modificación del Código Penal, despenalizando la figura legal del aborto y la penalización de profesionales que se nieguen a efectuar la práctica. Asimismo, sigo avanzando, ¿qué establece esta ley?
Menores de 13 años tienen que tener consentimiento de sus padres. Entre 3 y 16 se presume que cuenta con aptitud y madurez para decidir una mujer sobre su propio cuerpo. No admite negación de derechos en base a creencias religiosas. Anexa nuevos artículos a la Ley de Educación Sexual Integral y habla de una cobertura médica total del tratamiento si esa mujer decidiera interrumpir el embarazo. ¿Existe un antecedente de este proyecto llamado aborto legal? Sí, nació de la articulación federal por más de 700 organizaciones sociales, fue debatido entre el Congreso y el movimiento feminista. En el 2007 se presentó por primera vez, en el 2018 se modificó por tercera vez y fue rechazado por el Senado. Instancias dramáticas se vivieron en ese debate. En Argentina esto fue muy seguido y ya ahí generó voto. Así que cuidado, cuando hoy se está abordando en Argentina, tengan en cuenta que cada mujer es un sujeto político, aunque a los 13 años no vote. Atentos con esto. Se presentó por 8ª vez en mayo del 2019 para su tratamiento, así que ahora que estamos en esa instancia, primero me voy a Buenos Aires y luego analizar aquí desde Caracas, desde nuestra sede principal, los hechos. Carolina, bienvenida. Un saludo para vos, querida Marcela, y para toda la audiencia de Telesur. Y efectivamente, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convoca por tercer año consecutivo a manifestarse en las calles de toda la República Argentina y también a una jornada internacional a fin de reclamar por la legalización del aborto. En el caso particular del país suramericano, se debe a que el 1 de marzo comienzan las sesiones ordinarias en el Congreso. Por eso es que la actividad central de esta jornada de lucha va a ser en las afueras del Parlamento argentino, donde las manifestantes van a exigir a los senadores y a los diputados que no pase de este año para tratarse este proyecto y que las mujeres puedan contar con esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley que, recordemos, se presentó hace 2 años atrás y fue producto de un enorme debate donde participaron más de 700 agrupaciones feministas que, digamos, tuvieron la posibilidad de dejar en blanco sobre negro cuál es la posición que tienen respecto de este tema. Por otro lado, como adelantamos en Telesur la semana pasada, justamente en Agenda Abierta, el Poder Ejecutivo Nacional anunció que trabaja en 2 proyectos de ley. Uno para legalizar y despenalizar el aborto y el otro para brindarles la posibilidad a las madres que quieran continuar con el embarazo, darles las garantías tanto a ella como a los niños que van a nacer hasta los 2 años de edad. Un proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional advirtió que trata de abarcar en toda su totalidad las exigencias de las mujeres de la República Argentina. Decíamos que en el día de hoy la actividad central se va a dar en las afueras del Parlamento argentino. Esta jornada de lucha comienza con distintas actividades artísticas, con talleres, con números musicales y van a leer un documento donde van a dejar en claro cuál es la posición que tiene la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito respecto del posible proyecto que va a presentar el Poder Ejecutivo Nacional, proyecto del que se van a conocer los detalles justamente el 1 de marzo, el día que se inician las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, habida cuenta que el presidente argentino va a abordar este tema y va a brindar detalles sobre estas normas en su discurso de apertura. Esperemos que la jornada se desarrolle con tranquilidad. Van a ser miles y miles de mujeres. A las 19 horas de la República Argentina, la actividad central, un pañuelazo. Recordemos que 2 años atrás se realizó el primer pañuelazo en este país, que no solo tuvo repercusión local, sino además tuvo una enorme repercusión a nivel mundial. Nosotros vamos a seguir de cerca, vamos a realizar la cobertura de esta actividad tan importante que le va a brindar la posibilidad a las mujeres, una vez que la legalización del aborto y la despenalización del aborto sean un hecho, de poder decidir sobre sus cuerpos y de evitar tantas muertes que acontecen
por practicarse abortos clandestinos. Habida cuenta que no tienen la posibilidad las clases medias y bajas, las mismas posibilidades que las clases altas. Nos vamos a seguir la información de cerca y vamos a estar informándoles minuto a minuto. Volvemos con ustedes a estudio. Gracias, Carolina. Daniela Hinojosa Ávila me espera. Hace parte del colectivo de trabajo aquí en Venezuela llamado Tinta Violeta, Red Araña Feminista. Con tantos aditivos semánticos ya sabe entonces, o a lo mejor ya los conoce. Pero si no ha recibido hasta ahora ninguna información, no cambie de canal. Porque este no es un debate religioso, este debate respeta su idea, su fe, su creencia, y se entiende que es un debate político que hay que abrir. Porque usted sabe que existe el aborto y usted sabe que muere la niña, la joven, la mujer pobre, la que no tiene los recursos para ir y hacérselo con un médico en las condiciones sanitarias, porque a lo mejor ya tiene 3 chicos, ninguno, o decidió no tener ninguno, o fue un acto delictivo lo que generó esa acción y ese embarazo. Téngalo en cuenta así. De entrada le digo, porque como el tema aquí todavía en los medios de comunicación en Venezuela se aborda distinto, yo quiero que cuando reciba esta propuesta y conozca lo que está pasando en Argentina, pueda usted sacar su propia idea aquí en Venezuela. Porque hoy mismo aquí van a pasar cosas relacionadas con esos sujetos políticos y en instancias judiciales. Véngase conmigo. ¿Cómo te va? Muchas gracias Bella. Otra vez. Tempranito te saludaba. Sí. Gracias por venir. Gracias a ti. Abre un capítulo muy especial a hablar de aborto en Venezuela. Yo decía, no cambie el canal. Vamos a ser parte en este capítulo, creo yo, hoy aquí en Venezuela, de este tsunami verde, como lo llaman los medios de comunicación hoy a lo que pasa. Y no solo en Argentina, sino en el mundo. Así que creo que es importante empezar por ahí, ¿no? Esto está ocurriendo, nos pasa. Sí. ¿Qué es el tsunami verde que nos atraviesa con el pañuelo verde como símbolo? Bueno, las compañeras argentinas comenzaron la lucha hace 20 años y el resto de Latinoamérica hemos seguido en pie de lucha. Porque, bueno, cada vez mueren más mujeres por abortos inseguros, por abortos hechos en las casas, por abortos hechos bajo condiciones que no son las más apropiadas. Hoy en día se pueden hacer abortos químicos a partir de pastillas, pero entonces cada pastilla, hay contrabando con las pastillas, solo pueden acceder a las pastillas las mujeres que cuentan que pueden pagar más de $200, $300 por el tratamiento completo. Y entonces está sucediendo que las chicas se hacen tratamientos incompletos porque se compran 2, 3 pastillas. Eso no garantiza un aborto completo, sino un aborto que quedan restos inseguro y tal, completamente inseguro. No quieren ir a los hospitales porque las pueden meter presas, porque las van a acusar, porque las van a estigmatizar y terminan quedando infértiles, muriendo simplemente. Nosotras creemos, porque no hay cifras oficiales, que en América Latina y en Venezuela también cumple con eso, muere por lo menos 1 de cada 4 muertes maternas es por un aborto inseguro. Eso significa que, bueno, los países nuestros tienen altas tasas de mortalidad materna, los países latinoamericanos, y mucho se debe a la penalización del aborto. Si el aborto no estuviera penado, sin duda la mortalidad materna fuera muchísimo menor en nuestros países. Si eso no pasara, no habría la industria, el contrabando que hay justamente médico sobre el tema. Esto es importante de llevar a la luz. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir. Es la frase que hoy va a recibir cada vez que vean cualquier punto del planeta alusión al tema. Y con estos interrogantes y con estos pedidos también quiero seguir abriendo a la situación que se da aquí en Venezuela, Daniela. Sos la voz indicada con los datos que tiene la organización que están trabajando y con las acciones que han decidido tomar. Bueno, fíjate, en Venezuela está penalizado el aborto de 2 a 4 años de cárcel para la mujer y está penalizado y solo tiene lo que nosotros llamamos una media causal.
¿verdad? Que es esa media causal, solamente está despenalizado en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. ¿Por qué es media causal? Porque eso no incluye la salud de la madre, que las 3 causales clásicas son peligro de la vida o de la salud de la madre, incompatibilidad del feto con la vida, aquellos fetos que al salir del útero materno van a morir, y violación e incesto. En Venezuela está penalizado el aborto en todas esas, menos en peligro de vida de la madre. Nosotras, en el año 2018, en noviembre del 2018, las chicas de Faldas R, de una organización venezolana, metieron un recurso de nulidad de los artículos que penalizan el aborto, dado que Venezuela ha firmado los convenios de la CEDAW, UNICEF ha hecho recomendaciones para que se despenalice el aborto, por lo menos cuando tiene que ver con el incesto. La CEDAW ha hecho también recomendaciones al respecto para que se despenalice en las 3 causales. Entonces, bueno, en virtud de que Venezuela es parte de estos acuerdos internacionales, solicitan que se anulen estos artículos del Código Penal. Nosotras hoy nos vamos a adherir. Este recurso que ellas introdujeron en el 2018 todavía no ha sido admitido por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Conocemos por qué no ha sido admitido? No conocemos por qué no ha sido admitido. Nosotras hemos preguntado porque hemos estado en mesas de trabajo con el Tribunal Supremo y no nos han dicho por qué no ha sido admitido. Sí hemos preguntado varias veces. Y hoy vamos a adherirnos, Tinta Violeta como organización, como persona jurídica y algunas otras compañeras, vamos a adherirnos a este recurso que ellas introdujeron. También vamos a hacer una agenda, un cronograma de adhesiones, para que todas las personas que se quieran adherir puedan ir cada 28 a que hagamos adhesiones a este recurso. Nosotras llamamos la atención sobre la penalización del aborto en Venezuela en las 3 causales clásicas. Quisiéramos que el aborto fuera legal, quisiéramos que el aborto fuera además gratuito y quisiéramos también que el aborto fuera libre y seguro. Eso significa, como lo despenalizó Uruguay, que además Uruguay ha demostrado, en el 2017 sacó cifras de mortalidad materna y de mortalidad infantil y la bajó a 1/3 de las cifras que tenía antes de legalizar el aborto. Porque niños deseados son niños amados y son niños mejor cuidados. Entonces no solamente tienen un descenso importantísimo en los números de mortalidad de las mujeres, sino que además tienen un descenso a un solo dígito de la mortalidad infantil en el país, lo cual nos habla de la necesidad de no penalizar prácticas que no van a dejar de existir y que solamente castigan a las mujeres pobres. Las mujeres ricas en América Latina, en Venezuela, en cualquier parte, pueden hacerse un aborto seguro, un aborto en una clínica, un aborto bajo condiciones, un aborto con el tratamiento completo de misoprostol, pero las mujeres pobres no tienen acceso y son las que mueren en la puerta de los hospitales. En Venezuela, en Argentina, en México. Hoy vamos a tener acciones en Puerto Rico, en México, en Brasil, en Venezuela, en Colombia y por supuesto la convocan las compañeras argentinas que van a introducir de nuevo, por 4ª vez, su proyecto en el Congreso para ser debatido. Quiero ir a ver respuestas en Twitter, a ver cómo van recibiendo el tema. Hoy les dijimos en redes sociales, se hace un pañuelazo llamado federal en suelo argentino por este aborto legal, seguro y gratuito. Quiero ir de inmediato a redes a tener esta respuesta de si está haciendo historia el pueblo de Argentina, porque abre justamente el debate a un tema que todavía no está abierto, no está instalado ese análisis en el resto de Latinoamérica.
Y fíjense que ustedes dicen que sí, que se marca un antes y un después a partir de lo que pasa hoy. En el momento histórico, en el tiempo histórico me refiero. Sí dicen 75,8%, no 14,8%, no sé, 9,4%. Y yo creo que en ese porcentaje de no sé es donde hay que seguir trabajando. Y creo también que la educación sexual es el gran camino justamente para ir a resolver la apertura, para bajar las resistencias y para por lo menos entrar en el terreno político de te oigo, me oyes, te respeto, nos respetamos. Creo que por lo menos es eso, porque cada uno tiene su postura. La cuestión es cuando el hecho está consumado y la decisión hay que tomarla. Claro, nosotras decimos varias cosas. Primero, necesitamos una educación sexual obligatoria en nuestros sistemas educativos en todos los países, que nos permita prevenir realmente embarazos no deseados y también infecciones de transmisión sexual que cada vez hacen más estrago en la juventud, en toda la población, porque hoy en día más del 85% de las mujeres en el mundo tienen VPH, es decir, que es una cosa ya casi naturalizada. Pero por el otro lado, también hay una cosa que nosotros siempre queremos recordarle al público. Nosotros no estamos pidiéndole a nadie que aborte. Bueno, eso es lo que ha dicho Alberto Fernández, claro. Es decir, el que no quiera abortar tiene derecho a no abortar. La mujer que quiere tener su bebé, por supuesto que debe tener su bebé. Yo soy madre de 3 niños, de una niña y 2 niños. Pero aquella que desea abortar, que tenga la posibilidad de hacerlo de forma segura, libre, gratuita y sin estigma, sin que pese sobre ella una espada de Damocles, que es la cárcel de 2 a 4 años. Ahí viene lo que se llama, cuando hablamos en debates catedráticos, la soberanía de los cuerpos. Exacto. La mujer decidir sobre su propio cuerpo. Pero no legalizarlo, despenalizarlo, no significa que vamos a salir a abortar como si fuéramos a tomarnos un café, porque hay una idea como un poco bizarra que ponen en la calle, que es así como que salimos mañana todas a abortar como si eso fuera a tomarse, no sé, un helado. Y no es eso, es la posibilidad de que aquellas mujeres que tienen la necesidad de abortar lo puedan hacer sin un castigo de por medio. Y aquellas que no lo desean hacer, por supuesto, están en completa libertad de no hacerlo. Legalizar el aborto no significa la obligatoriedad del aborto. Miraba datos aquí, en este caso citabas UNICEF y sus recomendaciones. El Fondo de Población de Naciones Unidas, hablando específicamente de Venezuela, hacia el 2014 dice la tasa de fecundidad de las jóvenes entre 15 y 19 años es de 93 por cada 1000 mujeres. El pasado 2016 llegó a 95 por cada 1000. Ya en 2013, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, por cada 100 hombres viviendo en pobreza había 107 mujeres colocadas en esa misma situación de pobreza. Hablamos de estadísticas y datos que muestran un problema de salud pública y así queremos mostrarlo justamente hoy. Claro, además que las mujeres en Venezuela somos cabeza de hogar. ¿Cómo es eso? Es decir, nosotras mantenemos nuestros hogares. El 40% de los hogares venezolanos los mantiene una mujer sola. El 57% lo mantienen 2 personas, una mujer, un hombre, una mujer, una abuela, una mujer, un tío, una tía. Y solo el 3% de los hogares venezolanos los mantiene un hombre solo, que no significa que la mujer no esté haciendo trabajo del hogar, significa que el único recurso que llega a ese hogar es de un hombre. La única entrada económica es de un hombre. Es solo en el 3% de los casos. Y en el 40% de los casos es una mujer sola. Entonces, nosotras nos hemos hecho responsables de la vida y nosotras tenemos que tener la posibilidad de tomar decisiones. Porque no somos unas niñas, no somos irresponsables. Demostramos muy por encima de la tasa de cualquier otro país, por lo menos en Venezuela, que somos responsables de los hijos y de las hijas, que los mantenemos, que los criamos, y eso además genera más pobreza, es decir, le pone rostro de mujer a la pobreza, porque cuando tú mantienes sola un hogar,
y también lo atiendes, entonces te pone, es decir, tus posibilidades de ascender socialmente son menores, porque tienes una carga familiar muy grande, pero no la tienen los hombres, porque hay entonces 40% de hogares donde el padre está ausente, donde el padre por lo menos no trae ingresos, y eso es una tasa bastante alta. Y habla, nosotras muchas veces decimos que así es como abortan los hombres, abandonando a los hijos y las hijas, porque al final somos nosotras las que siempre vamos a responsabilizarnos por nuestros hijos. Drama social, yo sé que a muchos les va a parecer demasiado amarillista el titular, pero así lo van planteando en medios de comunicación de Venezuela cada vez que se aborda el tema, cada vez que aparecen estos datos y estadísticas que reseñábamos. Quiero agradecerle a Daniela su asistencia hoy y quiero también que por favor nos indique el horario en el cual van a estar presentándose hoy ante el TCJ por si algunas de las niñas o niños que está viendo, y es en términos cariñosos, me refiero, hombres o mujeres que quieran acompañar esta presentación ante el TCJ puedan hacerlo. Estamos 9:16 hora local. ¿Esto va a pasar, me dijiste? A las 11 de la mañana. ¿En el? En el Tribunal Supremo de Justicia en San José de la Vila, allí ya casi llegando a la Cota 1000 por el centro. Plena ciudad capital. Plena ciudad de Caracas, sí, señor. Así las cosas, me preparo a hacer una pausa muy breve, al regreso otros temas. Nos vamos a preparar también a las declaraciones que dé Lula da Silva en Brasil. Causa Celotes se llama justamente la intervención en la cual va a participar. Desde Sao Paulo hasta ahora ya Ignacio Lemos nos avanza con información. Nacho, cuando quieras. Saludos, el expresidente Lula da Silva se dirige hacia la ciudad de Brasilia para prestar declaraciones en la causa Celotes, esta operación por corrupción en la que la justicia lo acusa por supuesto beneficio a partir de medidas provisorias en favor de empresas del sector automovilístico. Lula preveía realizar esta declaración la semana pasada, pero este hecho fue suspendido por una semana, ya que se encontró con el Papa Francisco, pidió ante la justicia que sea suspendida la declaración, entonces en concreto lo realizará esta semana en la ciudad de Brasilia. Durante este comienzo de semana se ha reunido con miembros del Partido de los Trabajadores. Recordemos que hay un momento importante en Brasil en cuanto a las articulaciones políticas de cara a las elecciones municipales que se realizarán en octubre, y en ese contexto el expresidente entonces viajó a Brasilia ahora para prestar declaraciones. Hay que recordar que Lula ya cuenta con condenas en el marco del caso Lavallato, está libre pero aún continúa condenado, y los movimientos sociales, los sectores aliados al Partido de los Trabajadores y en la izquierda brasileña continúa la campaña para que sean anuladas esas condenas contra el expresidente, considerando que el caso Lavallato tuvo un papel irregular, ilegal en la articulación entre jueces y acusadores para llevar a prisión al expresidente Lula e incluso impedir que sea candidato en las últimas elecciones presidenciales. Estudios. Muchas gracias. Siguen las reacciones desde Colombia, caso de la entrevista que dio la ex congresista que está reclusa aquí en Venezuela, Aida Merlano. Voy con Hernán Tovar y nos suma detalles. Aida Merlano ha hecho declaraciones explosivas acerca de toda una trama de corrupción y de nexos viciados justamente entre el poder y otros organismos. Hablamos de ilícitos, así que cada vez que ha hablado esto ha generado una repercusión del lado colombiano y del lado regional. Voy con Hernán a ver qué es lo último. Cuando quieras. Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente se siguen generando algunas reacciones en relación a la entrevista que ofreció la ex senadora Aida Merlano desde Caracas. Para algunos analistas, este gobierno, el del presidente Iván Duque, es ilegítimo y los entes de investigación deben entrar a analizar todas las declaraciones y activarse, en el caso del presidente Iván Duque, la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República para que haga una investigación exhaustiva de estas pruebas con las que cuenta la ex senadora Aida Merlano, aduciendo que se compraron votos para la campaña del presidente actual Iván Duque. También desde algunos sectores de la oposición se asegura que desde los entes de investigación
va a ser muy complejo, los entes oficiales va a ser muy complejo que se realice una investigación a fondo, ya que por lo menos en el caso de la Fiscalía es un ente politizado, ya que el fiscal se elige también a partir de una terna que designa el presidente de la República. En el caso de Colombia y en el caso del actual fiscal Francisco Barbosa, se conoce de los vínculos y la relación muy cercana que tiene el actual fiscal con el presidente de la República. Aquí, para ellos, no avanzar la investigación, ya que es un ente totalmente politizado. Las castas políticas en Colombia se mantienen, no va a haber ningún escándalo ni ninguno, aseguran los analistas, va a querer hablar porque todos están o hicieron parte de esa corrupción para llegar a sus sitios de poder en el Congreso de la República. Así que por el momento, y para los analistas, algunos también políticos aseguran que estamos en la estrategia del tapen, del callen, no van a decir absolutamente nada porque se caería la estantería política en el país, sobre todo de los partidos tradicionales y de esas castas políticas enquistadas en el poder político colombiano. Recordemos también que la bancada de oposición al gobierno de Duque, estos congresistas en el Congreso solicitaron a la Fiscalía una comisión para que fuera y se entrevistara con Aida Merlano, a lo que el fiscal Francisco Barbosa dijo que no los enviaría porque Venezuela no es un estado ni de derecho ni de justicia, a lo cual los congresistas de la oposición aseguraron que van a optar por el segundo paso y es la posibilidad de que un grupo de estos congresistas de oposición vayan hasta Venezuela y se entrevisten con Aida Merlano. Bueno, este es el panorama que gira en torno a las declaraciones dadas por la ex senadora Aida Merlano y que tienen tanta repercusión en el mundo político aquí en Colombia. Muchas gracias. Me espera Hisham Ghanous, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja a la capital saudita, a Riad. Vamos entonces a ver cómo se espera a Pompeo y qué temas aparecen allí en su agenda. Bienvenido, Hisham. Sí, buenos días, Marcela. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en el marco de su gira de 10 días que comenzó el pasado 13 de febrero en África, en Alemania, África, y después pretende llegar a Arabia Saudita. El día de hoy llega a Arabia Saudita y después visitar al Sultanato de Omán. Cabe destacar esta visita a Arabia Saudita que comienza el día de hoy hasta el próximo 21 de febrero, durante la cual Mike Pompeo pretende celebrar reuniones con su par de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, y también con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y con varios responsables sauditas. Según la agenda de trabajo anunciada por la Casa Blanca y también por el Departamento de Estado norteamericano, en esta visita Mike Pompeo pretende analizar con Arabia Saudita la situación en Yemen y también Irán y asimismo la situación de los derechos humanos en la región y el mundo árabe. Sin embargo, según expertos consultados, la principal tarea de Mike Pompeo en su visita a Arabia Saudita es impulsar el acercamiento que se está produciendo actualmente entre Riad y Tel Aviv, sobre todo porque esta visita ocurre una semana después de que una delegación de 30 líderes judíos de las organizaciones judías estadounidenses visitó a Arabia Saudita y realizó una cumbre de 4 días organizada por la Conferencia de los Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses. Y también esta visita ocurre después de 2 semanas del anuncio de la Casa Blanca del llamado Acuerdo del Siglo. Este anuncio al cual asistieron representantes de Emiratos Árabes Unidos, Omán y Bahrein, aunque no estaba presente Arabia Saudita, pero realmente el jefe del Departamento de Estado de Arabia Saudita, del Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, afirmó que este acuerdo del siglo representa una oportunidad para alcanzar la paz entre los israelíes y los palestinos, en una muestra de que Arabia Saudita
ratifica o anuncia su apoyo a este acuerdo del siglo. Esto es lo que busca Mike Pompeo en Arabia Saudita y busca impulsar y que Arabia Saudita haga público o pública su postura de apoyo a este acuerdo del siglo y también haga pública todas sus actividades de acercamiento, ya sea comercial o de seguridad, con Israel, sobre todo porque también existen informaciones de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prepara una reunión pública junto con los líderes del Golfo Pérsico, sobre todo para tratar el acuerdo del siglo y también la situación con respecto a Irán, y así movilizar a estos países del Golfo Pérsico contra el país persa y considerar para ellos que el país persa es el enemigo y no Israel. También en el mismo marco está la visita de Mike Pompeo a Omán, que afirmó que pretende ofrecer condolencias por el difunto sultán Qaboos al actual sultán Haitham bin Tarek, quien sigue el trayecto político de Qaboos y del papel de intermediario entre Estados Unidos y los países árabes y Irán para resolver los conflictos en el escenario árabe. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Hisham, por la información. Han tenido allí variedad de temas presentados en nuestra agenda abierta. Será momento de despedirnos. Gracias a todos por su compañía.